Esta semana Milei festejó una supuesta mejora en los salarios reales. Imagino que muchos de ustedes, cuando vieron ese festejo del presidente, miraron a su bolsillo y su bolsillo los miró con cara diciendo ¿cómo? ¿Qué? ¿De qué estamos hablando? Bueno, pero lo que pasó fue lo siguiente. Un usuario posteó lo siguiente. RIPTE mayo 1,9% versus inflación mayo 1,5%. Sigue escalando el salario real registrado de los trabajadores privados. Y el presidente se subió a este posteo del usuario y dijo, cito, sigue llorando Mandrilandia. Los argentinos viven cada día mejor gracias al modelo libertario. Bueno, según este posteo, supuestamente los salarios en mayo estuvieron por encima de la inflación. Es decir, supuestamente mejoró el salario real, ¿no? Esa diferencia entre lo que vos cobrás y la inflación te da el salario real. Pero acá hay un problema, que es que la realidad existe, la realidad es traviesa y no se acomoda a lo que dice el presidente y su séquito de fanáticos en redes sociales. Y más bien, en este caso, por ejemplo, del salario real, marca todo lo contrario a lo que festejó el presidente. Primero hay que hacer una aclaración. Milei usó un índice que no sirve para medir la evolución de los salarios. Usó la RIPTE. Digo la porque es la remuneración imponible promedio de los trabajadores estables. RIPTE. Que no sirve para medir la evolución de los salarios, no es que solamente lo dicen los economistas que siguen la evolución de los ingresos, sino que lo dice la propia Secretaría de Trabajo del gobierno de Javier Milei. Si entramos, por ejemplo, a argentina.gov.ar y ahí vamos a la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, dice lo siguiente, cito textual, RIPTE no puede ser considerada como un indicador en la evolución de los salarios. Repito, página de la Secretaría de Trabajo. RIPTE no puede ser considerada como un indicador de la evolución de los salarios. Listo. Caso cerrado. Lo dice la propia Secretaría de Trabajo, además de la enorme mayoría de los economistas. Por supuesto que van a encontrar algún que otro economista que esta semana haya utilizado la RIPTE, pero son esos economistas que ya tienen un nivel de fanatismo tal por el gobierno que sus opiniones están un poco desacreditadas por este sesgo que tienen. Pero no importa, lo importante es que lo dice la Secretaría de Trabajo. Pero además, encima, la Secretaría de Trabajo publicó que en el mes de mayo, es decir, el último mes con información disponible, el salario promedio del sector privado formal registró un 0,7% de aumento. Esto es muy por debajo de la inflación de mayo, que fue del 1,5%. ¿Está bien? Si el salario promedio del trabajador registrado, asalariado registrado, formal, subió 0,7 y la inflación fue 1,5, claramente hay pérdida del salario real. No hay que ser matemático para darse cuenta. Además, la Secretaría de Trabajo, para publicar esto que les acabo de decir, usó la fuente que sí corresponde, que, como expliqué recién, no es la RIPTE, sino los datos del CIPA, que es lo que corresponde usar. Ahí puede usar el CIPA o el INDEC. Los dos corresponden y los dos dan que hay caída del salario real. En resumen, a Milei le da que en mayo el salario real creció un 0,4%, pero la realidad, insisto, traviesa y contraria a lo que afirma Milei, es que cayó un 0,8%. Pero incluso si vas más allá de mayo, este año la caída de los salarios reales es mucho peor aún que lo que vemos en el mes de mayo. Si tomamos los últimos 4 meses, de enero a mayo, se dice enero a mayo, pero en realidad es febrero, marzo, abril, mayo, los 4 meses que se toman, la caída acumulada es del 5,5%. Es grande la caída del salario real de los trabajadores, en promedio de los trabajadores del sector privado formal. Y cae además todos los meses de manera consecutiva. Bueno, acá está parte de la explicación de por qué vos ves que, si bien la inflación, que es un logro de este gobierno, está descendiendo, es decir, la inflación baja, pero el sueldo no te alcanza,
o te alcanza para comprar menos cosas. Bueno, parte de la explicación es esto que está acá, que es el salario real. Después hay otros componentes que tienen que ver con, por ejemplo, en la medición de inflación está la cuestión de los servicios. Vos los servicios estás pagando cada vez más, entonces podés destinar menos plata para otras cosas. Bueno, otra de las cuestiones por las que tenés la sensación, que es una realidad, de que la guita te alcanza menos. Ahora, ni que hablar si sos un trabajador del sector público, porque la caída del salario real desde fines del 2023 fue del 15,5%. Y en el caso de si sos un trabajador público del Estado Nacional, ya ni siquiera es una caída abrupta, sino que es un derrumbe. 31,6%. Una locura realmente lo que pasa con los trabajadores públicos del Estado Nacional. Y me detengo un segundo acá antes de seguir. Estos son los conflictos que estamos viendo en las calles, como por ejemplo universidades, como por ejemplo el Hospital Garrahan. Fíjense que los conflictos que se van reproduciendo en las calles son los que tienen que ver con el Estado Nacional. Bueno, ni hablar jubilaciones, ¿no? Por ejemplo, que es otro tema central de la reducción de ingresos. Pero fíjense, claro, con un 31,6% de caída del salario real para los trabajadores del sector público nacional, vaya si no se explica los conflictos que estamos observando, como el del jueves, por ejemplo, de esa manifestación en apoyo a los trabajadores y trabajadoras del Hospital Garrahan. Ahora, ¿cómo se explica la caída del salario real de los trabajadores del sector privado? Bueno, acá hay algo interesante que publicó Federico Pastrana, economista, macroeconomista, que sigue con mucha atención estos temas, además titular de la consultora CP, que sintetiza 2 puntos. Uno es el de las paritarias, que tienen una dinámica de actualización que va por debajo de la inflación. Si bien la inflación va a la baja, las paritarias de los más privilegiados de todos los trabajadores, que son los que tienen la posibilidad de negociar a través de sus sindicatos paritarias, están por debajo de esa baja de la inflación. Están entre el 1 y el 1,5%, porque hay un ancla salarial ahí exigida por el gobierno, con presión del gobierno, que hace que los salarios no le empaten a la inflación y mucho menos le ganen a la inflación. Ahí está la pérdida del salario real. Es decir, la desinflación continúa, pero a un ritmo más débil que el ancla salarial. Ahora, otro punto que marca Pastrana es el estancamiento de la actividad económica. Cuando vas a ver el EMAE, desde el año pasado y hasta febrero venía subiendo la actividad económica. Pero ¿qué pasa? En marzo cayó bastante la actividad económica. En abril un poco se recuperó. Pero ahora en mayo vuelve a caer más o menos un 0,8%. Esto es lo que CP Consultora publica a partir de el adelanto que tiene de los estudios y cómo viene siguiéndolo, porque todavía falta el dato oficial, pero todo indica que mayo va a dar una caída de la actividad económica. Bueno, paritarias a la baja, estancamiento de la actividad económica, consecuencia, los salarios que venían mejorando principalmente porque las empresas pagaban horas extra, porque lo que pasó el año pasado y a principios de este año, enero, por ejemplo, no es que crecía la cantidad de empleo, no había nuevos puestos de trabajo en el sector formal, sino que a vos que estabas en el sector formal te pagaban horas extras por ese crecimiento de la actividad. El empresario no contrataba más gente, pero pagaba hora extra para eso. Bueno, ante el estancamiento de la actividad, el empresario deja de pagar horas extras, entonces los salarios caen. Es clarísimo lo que está sucediendo. Pero además de lo que pasa con los salarios reales de los trabajadores registrados, hay un dato que es muy interesante para ver hacia dónde va el plan económico de Milei y Toto Caputo, y es también el de la calidad del empleo, algo que ya hemos mencionado, ahora lo menciono simplemente por arriba para recordarlo, pero según publicó Luis Campos, investigador del Instituto de Estudios y Formación de la CTA Autónoma, que sigue muy bien y muy detenidamente esta situación, la del mercado de trabajo, se crearon 224.000 puestos de trabajo nuevos en el sector informal. Esto es, según la EPH, la encuesta permanente de hogares, comparando primer trimestre de 2025, es decir, este año, contra primer trimestre del 2024, que es como corresponde hacer la comparación. Bueno, se crearon 224.000 puestos de trabajo del sector informal, pero en el mismo periodo se destruyeron 80.000 puestos de trabajo del sector formal. ¿Qué quiero decir con esto? Que se consolida un cambio en el mercado de trabajo que venimos viendo ya hace años, pero se va consolidando, y es que vamos a un esquema de mercado laboral mucho más precario, donde cae el empleo formal, se destruye el empleo formal, sube el cuentapropismo y dentro de eso sube el informal. Volvamos a la cuestión de los ingresos para cerrar.
Será muy interesante ver qué termina pasando en las elecciones de octubre si esta tendencia se mantiene. Porque muchos, el gobierno inclusive, parece que están mirando una película vieja, que es la del año pasado, donde efectivamente el salario se recompuso. Pero si miran la película de ahora, eso no está pasando más bien lo contrario. Entonces, si esto sigue así, Milei va a llegar a las elecciones de medio término con caída del salario real consolidada. Y tal vez entonces, contrario a lo que dicen las encuestas hasta hoy, Milei se choque con otra realidad. Hasta las 12 solo tenés que hacer una cosa. Vamos a calmarnos.